cuando uno llega a los Estados Unidos tiene que empezar de cero. El primer cheque fue como de $12,000 y yo pensé que era millonario, ¿verdad? Empecé a darme cuenta que uno puede empezar a ganar dinero usando dinero ajeno, en este caso del banco. Casi 90% de las personas que se han convertido en millonarios ha sido a través de bienes raíces. Uno puede invertir en bienes raíces sin dinero y sin crédito. Cuando uno está jugando Monopoly, la persona que sabe todas las reglas de Monopoly típicamente es el que gana. Y así es la vida. Yo empecé la compañía con $1,000. Ahora mismo tenemos en activos casi 100 millones. ¿Es muy difícil empezar a invertir en el mundo de los bienes raíces? Imagina llegar a Estados Unidos con solo 7 años, sin inglés y a un país totalmente diferente al tuyo, sin entender qué pasaba y empezando con su familia desde cero, quienes tuvieron que hacer los trabajos más básicos para poder subsistir en este nuevo país. Pero 25 años después, este mismo niño levanta rascacielos, dirige una escuela de libertad financiera y acaba de lanzar un fondo de energías con millones de dólares para invertir en un sector clave para el desarrollo tecnológico del mundo. ¿Cómo convirtió $1,000 en su primer edificio? ¿Qué hizo cuando la bancarrota y una tragedia familiar llegó a su vida? Y sobre todo, ¿qué pasos podemos copiar hoy para construir nuestro propio patrimonio y alcanzar la tan anhelada libertad financiera? En este episodio de Inspiradores nos acompaña Jorge Fajardo, colombiano-estadounidense, exitoso empresario que hoy comparte escenarios con personalidades de la talla de Gloria Estefan y se ha convertido en voz de referencia para muchas figuras del éxito alrededor del mundo. Jorge, muchas gracias. Sabemos que eres un hombre muy ocupado, estás en Dubái dando una conferencia muy importante, además que te tienen de invitado VIP, ¿no? Así que bueno, queremos saber, cuéntanos qué te trae a Dubái y ahorita nos vas a empezar a contar todas esas empresas que diriges, esa visión que tienes y cómo sobre todo empezar desde cero y construir un patrimonio de millones de dólares. Bueno, sí, mira, primero que nada, Joana, muchas gracias por invitarme. De verdad es un gran honor estar aquí contigo y compartiendo mi historia y la verdad que soy muy, muy agradecido, así que muchas gracias. Pero sí, estoy aquí en Dubái, me invitaron a hablar, soy VIP's keynote speaker a una conferencia que se llama The Global Family Office Investor Summit. O sea que es una conferencia de inversiones y estoy aquí hablando sobre uno de nuestros nuevos proyectos, que es un fondo de energía. Porque como muy bien sabemos, ahora mismo todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, ¿verdad? AI esto, AI lo otro, pero una de las cosas que nadie está hablando es la cantidad de energía, o sea, de electricidad que requiere poder apoyar y soportar ese tipo de proceso, de cómo procesar toda esa información. Y la verdad que estamos llegando a un punto crítico donde si no hacemos algo, vamos a tener problemas de energía, de electricidad, porque ahora mismo lo que decimos, el grid no soporta, no aguanta el consumo que tenemos en ese momento. Entonces, es uno de los proyectos que ahora nosotros hemos embarcado de cómo crear lo que le llamamos en inglés decentralized energy grids para poder apoyar el consumo de la energía que usan los data centers, que usan las compañías grandes para procesar el AI, lo que es el cloud storage, quantum computing, blockchain, crypto, todo eso requiere inmensa cantidad de energía. Así es. Y qué interesante eso porque, claro, todo el mundo está hablando qué podemos hacer con la IA, pero bueno, detrás de la IA hay muchas cosas que se necesitan para que la IA funcione. Y si bien es cierto, cada vez están saliendo inteligencias que consumen, digamos que menos energía, pero también se hace que más gente la utilice por más tiempo y eso hace igual que siga consumiendo muchísima energía. Y definitivamente, como decimos, va a ser un punto vital en el desarrollo de la tecnología a futuro. Así mismo es, porque el consumo ahora mismo, todas las proyecciones dicen que dentro de los 5 años el consumo va a aumentar por más de 500%. Si tú te pones a pensar en toda la historia mundial, desde que se inventó la electricidad hace 100 años, digamos, ahora mismo vamos a multiplicar eso por más de 5 veces en 5 años, lo que se consumió sobre el transcurso de 100.
Piensa Dios, eso. exacto. Bueno, ahorita vamos a empezar a hablar un poco más de eso porque esto se pone súper bueno, pero Jorge, yo creo que muchos de nuestros espectadores de nuestra comunidad van a estar muy curiosos de saber de tus inicios, porque claro, ahorita estamos viendo un hombre súper exitoso, pero se te ha tenido que construir a pulso, ¿no? Entonces cuéntanos tus inicios, dónde naces, toda esa parte. Sí, claro, a punta de puro sudor y sufrimiento, como decimos, ¿verdad? A golpes. Bueno, sí. Que es lo más inspirador. Así es, ¿no? Sí, yo nací en Colombia. Yo soy de Barranquilla, Colombia. Okay. Soy costeño. Y bueno, me vine aquí a los Estados Unidos cuando tenía 7 años. Antes de eso, bueno, mi mamá vino primero. Ella tomó una decisión muy difícil de salir de Colombia y venirse a los Estados Unidos para crear una mejor vida para ella y para ambos, ¿verdad? Y ella se vino a los Estados Unidos cuando yo tenía solamente 3 años. ¡Ay, por Dios! Y yo me quedé en ese momento, yo tenía toda mi familia allá, me quedé con mi abuela, mi papá en el momento, mis padres ya estaban divorciados, ella se vino. Y como digo, me quedé allá con mi abuela y mi papá y la familia de Colombia, pero entonces ya a los 7 años me vine aquí a los Estados Unidos. ¿Y cómo fue para un niño de solo 3 años de un momento a otro su mamá se fue? Además, que hoy en día tenemos WhatsApp y tenemos videollamadas y eso no existía. Ella me acuerdo que ella cuando llamaba era como una llamada programada. Sí. Y, o sea, ella me contó las historias después, pero yo tengo como esta visión en mi mente que ella, de un, como decía, payphone, ¿cómo se dicen esos teléfonos públicos con las monedas? Sí, los teléfonos fijos. Ajá. Se sentaba así con unas monedas y ponía las monedas en el teléfono para llamar en un teléfono público. Sí, sí. Es una, o sea, qué mamá, es una decisión muy fuerte, ¿no? Sí. Porque primero, pues una visión tremenda de tu mamá, y segundo, tenerse que desprender de su hijo y tenerla claro por qué y pasar un momento tan difícil, yo creo que es algo también que te marca la vida también como desde niño, sí, ¿no? Claro, mira, ahora como padre yo tengo 3 niños, tengo una hija de 13 años, un varoncito de 7, va a cumplir ahora 8 el próximo mes, que es la edad exacta cuando me vine. Yo me vine a cumplir los 8 años como a la semana de haber llegado, y él va a cumplir como en 2 semanas, o sea que él está, o sea, yo me veo a mí mismo en él. Y también tengo una niña, una bebé de 4 años, y yo me pongo a pensar qué tipo de valor, de fuerza, de coraje ella tuvo para hacer eso. Yo no sé si yo pudiera en ese momento. Mira, se me van un poquito los ojos cuando lo pienso, me pongo en la posición de ella. Exacto. Y bueno, y aquí estamos y hemos sido socios de negocios por más de 20 años, como desde 2003 o 2004 hemos sido socios y aquí vamos. O sea, ¿Y cómo es esos inicios? O sea, sales de Colombia y cuéntanos los inicios en Estados Unidos. Bueno, sí, me vine aquí, llegué aquí a los Estados Unidos, no hablaba inglés. En ese tiempo vivíamos en Nueva Jersey y era en ese momento no había mucha gente, no habían tantos hispanos, tantos latinos. Estamos hablando del 87, hace casi 40 años. Okay. Era muy diferente. No es como ahora, que ahora nosotros, los colombianos sobre todo, pero los latinos en general, somos la segunda población más grande en los Estados Unidos. Antes no era así, sobre todo cuando llegué a un pueblo pequeño en Nueva Jersey, donde eran 98%, 99% puro americanos. Nadie hablaba inglés. Y yo llegué y no sabía qué me estaban diciendo, no hablaba el idioma. Yo llegaba y decía, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir lo otro? Y así estuve y poco a poco aprendiendo. Como al año nos mudamos para Miami. Igual también, Miami no era como es ahora. A mí yo estaba en las clases, decían ESOL, English para personas que hablaban otro idioma, ¿verdad? Y nada más éramos 8 de nosotros en la escuela elementaria, en el 3er grado. Éramos solamente 8 que teníamos que tomar estas clases para que nos las daban en español y para aprender inglés. Y yo me acuerdo que la gente se burlaban de nosotros, nos decían cosas feas porque no éramos americanos, no hablamos el idioma y se burlaban.
así fue en ese entonces. Wow. No es como es ahora que es como más popular ser hispano y hablar español y todo lo demás. Sí. Sí. Y tu mamá, cuando ella, digamos, ¿en qué trabajaba? ¿Cuáles fueron los primeros empleos que ustedes empezaron a traer en él? Imagínate, ella también le tocó mucho aprender el idioma. Ella era profesional en Colombia, pero tú sabes, cuando uno llega a los Estados Unidos tiene que empezar de cero. En cualquier país, ¿no? Que miramos. Sí, me imagino, así es, ¿verdad? Cuando uno tiene que empezar en un país nuevo. Y bueno, ella trabajaba, yo me acuerdo que ella trabajaba en una cafetería, en una zona como de esas donde paran los camiones a poner gasolina, ¿sí? Una estación de servicio. Una cafetería así. Y ella venía y después en las noches estudiaba, iba a escuela, night school, para aprender computadoras. O sea, porque, y es que a mí me da risa porque anoche estaba hablando, yo le digo, mis niños piensan que soy como tan viejo porque yo nací antes de que habían computadoras, de que había teléfono celular, todo eso, ¿verdad? Pero sí, ella fue a aprender a computador, porque ella era contadora en Colombia, ¿verdad? O sea que ella siempre ha sido de negocios, pero como te digo, empezó aquí. Y entonces, sí, yo me acuerdo que llegábamos de la escuela, ella nos preparaba la comida y se iba a estudiar hasta tarde en la noche. Y así fue por mucho tiempo. Y yo aprendí mucho de ella, ¿verdad? De cómo tener ese tipo de fortaleza mental y seguir sus sueños y seguir adelante. Y hoy día, y es algo que yo cuento mucho cuando hablo en público, es que yo le debo mucho a ella, ¿verdad? Y el éxito mío es algo que yo me siento como que se lo debo a ella, porque si yo no trabajara tan duro, me siento que todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio que ella hizo, hubiera sido como un desperdicio, ¿verdad? Para nada. Sí. Entonces, eso a mí me da mucho enfoque y mucho aliento y ánimo para trabajar y de verdad tratar de salir adelante y ser exitoso, porque me lo siento como que se lo debo a ella, ¿verdad? Bueno, Sí. qué bonito, y de verdad que sí tienes una responsabilidad, porque un sacrificio tan grande que inclusive tú ahorita lo piensas con tus hijos. Claro. Y como dices, te dan ganas de llorar por Sí, eso. sí, Imagínate sí. en esa época, y para una mamá, ¿no? Para una mamá. Exacto. Jorge, ¿y cuáles fueron, o sea, qué estudiaste? ¿Cuáles fueron como los primeros empleos que tú comenzaste o cosas que empezaste a hacer para ganar dinero en Estados Unidos? Bueno, sí, yo me gradué de high school y fui directo a la universidad, estudié finanzas. Me gradué de finanzas en el 2002. Y cuando salí de la universidad, en ese momento yo me acuerdo, yo tenía dos opciones. Yo siempre quería ser como un stockbroker, como Wall Street, ¿verdad? Y entonces hice eso por un tiempo muy corto, pero cuando llegué así a la realidad me di cuenta que no era lo que yo tenía en mente y no me gustaba. Y en ese momento tenía otros amigos que estaban trabajando en el tema de hipotecas, de financiamiento, todo eso. Entonces empecé a trabajar con ellos y me acuerdo que en ese entonces, estamos hablando del 2002, yo tenía 22 años y creo que como el primer cheque que me gané, ¿verdad? Fueron como a las 8 semanas, 12 semanas. Fue como un poquito más de 2 meses porque era de comisión, ¿verdad? Entonces uno tiene que empezar. Yo de verdad siempre he sido como de emprendimiento en ese tema, ¿verdad? Como de nunca me dependo mucho en salario, siempre como basado en mi esfuerzo. Y yo me acuerdo que en ese entonces el primer cheque fue como de $12,000. Wow. ¿Verdad? Con 22 años. Y yo pensé que era millonario, ¿verdad? Y dije, bueno, de aquí para arriba es así tan fácil. Nunca va a pasar nada malo. La vida es fácil. De aquí vamos. Y bueno, la verdad fue que así fue por mucho tiempo. Por mucho tiempo, como desde el 2002 como hasta el 2008. Cuando entonces enfrenté la realidad. Pero que ahorita te cuento. Pero sí, llegamos a tener nuestra propia compañía como a los 2 años. Ahí fue cuando me asocié con mi mamá. Ella era mortgage broker en ese momento. Abrimos nuestra propia compañía de hipotecas. Incluso llegamos a ser prestamistas nosotros mismos. Wow. Por unos años. ¿Y de dónde sacaron el capital para emprender, Jorge? Bueno, el inicio fue poco, pero después fue como
basado en préstamos, y igual cuando uno es, por ejemplo, un prestamista, lo que le dicen en inglés como un correspondent lender, en ese entonces teníamos una línea de crédito. Nosotros usamos el dinero para prestarlo. O sea, que estábamos prestando el dinero del banco, le ganábamos el interés, vendíamos ese préstamo en el mercado secundario, recuperábamos el dinero y así hacíamos los préstamos. O sea, que ustedes obtenían dinero del banco, digamos, a una tasa mucho más bajita. Exacto. Y entonces a una tasa más alta la ponían a sus clientes. Sí, eso se llama un warehouse line of credit. Y eso es algo que y ahí fue cuando empecé a darme cuenta que uno puede empezar a ganar dinero usando lo que es leveraging, ¿verdad? Usando dinero ajeno, en este caso del banco. Y es en realidad así como funciona el mundo. Muchas personas no entienden esa parte, y es lo que yo me he dedicado a enseñarle a las personas, cómo aprender cómo es que funciona el dinero para que el dinero trabaje para ti, no tanto tú trabajar por el dinero. Y eso es lo que nos vas a explicar un poquito más adelante. Sí, pero ese secreto. Esa fue una de las primeras lecciones. Imagínate, prestando dinero ajeno, ganando, y vendiendo los préstamos, ganando ahí, recuperando dinero y así repitiendo el proceso. Trabajar con el dinero ajeno, como se dice. Hasta que los bancos cerraron en el 2008 y ahí tuvimos que empezar de cero, pero bueno. Jorge, ¿cuáles son esos primeros recuerdos que tienes cuando eras niño? Si te soy honesto, era así. O sea, bueno, en Colombia eran tiempos muy felices. Me acuerdo siempre con mi papá. Mi papá y yo todavía somos muy cercanos. Pero sí, eran tiempos muy buenos, pero siempre había esa tristeza. Siempre he tenido como, imagínate, extrañando a mi mamá. Sí. Me sentí como que no la conocía por muchos años. Que cuando llegué aquí nos tocamos como que reintroducirnos otra vez. Claro. Pero como te digo, ya ahora hemos sido así por décadas, ¿verdad? Sí. Obviamente, pero siempre he tenido como dificultades. Como te digo, cuando llegué aquí a los Estados Unidos, una de las memorias más así vivas que tengo es, había en la escuela unos niños como bullies que siempre me molestaban y no me dejaban la vida en paz. Hasta que por fin un día me chiflé, me volví loco y salí de pelea con los tres y no sé ni cómo, pero terminé yo persiguiéndolos y ganando, y me llevaron a la oficina del principal, ¿verdad? El principal de la directora de la escuela, y me querían suspender y sacar. Y llamaron a mi mamá se sentó, yo me acuerdo muy bien, así como bien, como vividly, ¿verdad? Vívido. Y la señora, no, porque su hijo, no sé qué, que eso, que el otro, como si yo fuese el malo. Y mi mamá me miró, ¿qué pasó? Yo le expliqué a ella, y enfrente de la directora, cuando yo le expliqué qué fue lo que estaba pasando y qué fue lo que pasó, me dice así, muy bien hecho. Enfrente de la señora, que yo me acuerdo que hizo... Me terminaron suspendiendo como por 3 días, pero mi mamá me tuvo, o sea, me apoyó, me respaldó. Y te cogieron respeto ya los que te hacían bullying. Bueno, sí, y la verdad que eso es una de las memorias que, si tú le preguntas a cualquier persona que me conoce, sí. O sea, yo soy una persona muy así como me ves ahora, pero también uno se tiene que hacer respetar, ¿verdad? Claro. Y entonces, esa fue una de esas primeras lecciones que hoy día uso en negocios todos los días, porque sobre todo en negocios hay muchas personas que tratan de, igual, bullies, ¿verdad? Es diferente. Sí. Por lo cual, esa fue la razón que yo estudié Derechos. Porque es como que la misma cosa. Llega un punto en la vida donde uno no puede pelearse con todo el mundo, ¿verdad? Así es. Pero todavía tienes batallas intelectuales y uno tiene que saber qué es lo que estás haciendo, sobre todo en negocios, para que no te dejes llevar y empujar y manipular por las personas que tratan de, sí, como ser los bullies y manipularlo a uno. Claro, y sobre todo si conoces la ley, las normas, también sabes cómo manejarlas a tu favor, ¿no? O sea, precisamente. Sí, una vez una persona me dio un consejo en inglés que se traduce un poquito como qué mejor manera de jugar el juego que sabiendo todas las reglas, ¿verdad? Exacto. O sea, cuando uno está jugando Monopoly, la persona que sabe todas las reglas de Monopoly típicamente es el que gana. Y así es la vida. Entonces, eso fue una de las razones por las cuales fui a estudiar Derechos, porque aunque no practico, soy abogado y lo uso todos los días. Aunque estoy ahora en lo que es el tema de inversiones y fondos y eso, pero es algo que es para la vida, ¿no? Que es para la vida, exactamente. Jorge, ¿cuáles eran en esa época, cuáles eran tus sueños? ¿Qué soñaba Jorgito?
o sea, sueño, o sea, yo siempre ¿Qué he querías querido ser cuando ser era grande? exactamente así como que no tenía un sueño, ¿verdad? Pero siempre que, o sea, todas mis memorias que me puedo acordar desde niño, en high school, en la universidad, yo siempre he tenido como ese presentimiento interno que, como de éxito, ¿verdad? De que yo siempre, ¿cómo te lo digo? O sea, no que sea como que me considere exitoso en ese momento porque siempre hay más, pero yo siempre como que lo he sabido internamente que iba a llegar a crear algo grande sin saber qué, o a lo mejor un poquito como delusional, un poquito, o sea, ni saber ni cuándo, ni cómo, ni dónde, ni nada, pero siempre he tenido ese presentimiento, ¿verdad? Pero eso me Como, o parece sea, muy bonito también. ¿Sabes por qué? A veces tenemos ese pálpito, muchas personas, pero lo pueden callar también con la voz, ¿no? Ay, claro, eso es que yo soy un iluso, eso le pasa a los demás, es porque... Pero qué bonito eso de reconocerlo y de sí, comenzar a trabajar y creérselo, porque claro. pues mira, tú eres un vívido ejemplo de eso. Bueno, gracias. Sí, mi esposa me lo dice todo. Ella me dice que yo soy el visionary, el soñador, y entonces ella a veces, el Te trabajo de baja. ella es como que mantenerme un poquito, porque si no, a mí me salen ideas y hago locuras. Jorge, hablando un poco y digamos para antes de pasar a nuestra parte ya empresarial y todo Ok. esto que has venido hablando, sabemos de una tragedia familiar que ocurrió en tu familia y el punto es cómo puede uno coger una situación tan difícil y Ujú. sacar también lecciones o cosas para ser mejor persona y ser mejor profesional, empresario. Bueno, sí, en el 2008, yo tenía una hermana y en el 2008 ella falleció en un accidente de automóvil. Ella tenía 19 años. Había acabado de regresar de haber cumplido su primer año en la universidad, regresó a casa y estuvo en un accidente. Bueno, en realidad era un accidente motociclista. Ella era pasajera de una moto. La moto se estrelló contra un carro y desafortunadamente ella falleció en el momento. Completamente saludable, era una tragedia inesperada, 100%. En ese entonces, nosotros recibimos una llamada sobre la donación de tejidos y de órganos, porque yo no sabía que ella era donante, ella se había registrado como donante en ese Wow. momento. No sé, en los Estados Unidos uno se registra como donante de tejidos y de órganos cuando lo puedes hacer cuando recibes tu licencia de conducir y también aparece así. Entonces, en la mitad de la tragedia, como están solamente horas de nosotros haber recibido la llamada, o sea, enterarnos de la tragedia, entonces ellos fue que nos llamaron. Pero incluso antes de eso, te cuento la historia. Fue el 18 de junio 2008. Ya estaba como aquí, estaba aquí de verano, visitando la universidad y estaba trabajando para mí en ese momento en mi oficina. Y me acuerdo que como a las 6, 7 de la noche, o sea, como a las 6 salimos de la oficina y me despedí de ella, le di un abrazo, le di un beso, le dije, bueno, te veo mañana. Y esa noche ella salió con un amigo en la moto. Como a las 11 de la noche yo estaba en mi casa, en mi cama, leyendo un libro y me sonó el teléfono y era el teléfono del número de ella. Y yo siempre le decía, hey mamá, así, hola mami, es mi hermanita pequeña, ¿verdad? Yo tenía 28 años. Yo le llevaba como 8 años a ella, 8 y pico, algo así. Pero no era ella. Me sonó el teléfono, contesté y no era ella. Era un policía, una señora. Pero era policía. Ah, este es officer, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, este es Jorge, sí. ¿Por qué me está llamando? No está mi hermana. Y no me quería decir. ¿Y qué pasó? Se metió algún problema, ¿qué está pasando? Yo puedo recoger, ¿por qué me está llamando a mí? Y no me quería decir, pero tienes que venir aquí a la casa le empecé a gritar, ¿por qué no me dices qué pasó? O sea, Claro. pero dice, no, se mantiene muy calmada, me dice, no tienes que venir aquí. Y eso yo vivía en South Beach en el momento, y donde pasó el accidente era como casi a 45 minutos más de ahí. Y esa fue una de las bajas más difícil que tuve. El camino entero, ya yo tenía un presentimiento, obviamente, que había pasado algo malísimo. Y yo, no, por favor, Dios, no. En el camino entero, o sea, yo solo en el carro, así, no. Claro. Y sí, desafortunadamente llegué ahí.
y estaban todas las policías, todas las sirenas, ponían toda la malla esa, las cintas amarillas. No me querían dejar pasar. Les hacía así a los policías, salí, empecé a correr. Y entonces vi como la tarpa amarilla así en el piso cubriendo. Y bueno, y era ahí. Sí, entonces me entregaron una bolsa de papel, como de supermercado, una bolsa de papel con sus cosas, su teléfono, sus zapatos, sus cosas. Y estaba manchada de sangre. O sea, la bolsa. Y bueno, qué fue una de las situación tragedias más tan grandes. difícil, ¿no? Sí, sí. En ese momento, cuando nos llamaron para pues si queremos aceptar o sea, si los deseos de ella, que quería ser donante, mi mamá y yo lo hablamos, lo discutimos por un tiempo, porque les dije, bueno, o sea, ahora mismo lo estoy contando calmadamente, pero en el momento yo les dije de todo tipo de cosas, cómo son capaces de llamarnos, que ustedes que son, Pero después me calmé y dije, bueno, no sé, lo tengo que pensar. Y entonces mi mamá y yo lo hablamos y simplemente del hecho de tipo de persona que ella era. Entonces eso fue lo que nos empezamos a enfocar, ¿verdad? Era algo que ella era una persona que, por ejemplo, en high school, ¿verdad? Cuando la mayoría de las personas están, como decimos, ¿verdad? Vacilando por ahí, disfrutando con los amigos, no sé qué. Ella salía de la escuela para ir a donar. Ella era música, violinista. Ella tocaba el violín clásico y también, o sea, tocaba un rock band. Ella era muy talentosa, pero ella iba y donaba su tiempo para enseñarle a los niños en otras escuelas como menos afortunados que nosotros, o que eran underprivileged kids, que no tenían programas de música en su escuela, y enseñaba el violín, daba lecciones de violín gratis a los niños que no podían. Entonces, eso es como un ejemplo, ¿verdad? Sí. O sea, ese era el tipo de persona que era, ¿verdad? Wow. Entonces, bueno, el punto es que cuando tocó hacer esa decisión, la hicimos y, bueno, aceptamos. Y la verdad es que ahora, eso fue hace 18 años, y ya ahora entonces llevamos todo este tiempo, todavía estamos honorando su legado, su memoria ha crecido, su legado ha crecido. Nosotros, porque ahora somos parte de una fundación casi a nivel nacional, donde se llama Legacy Donor Services Foundation, donde el propósito es como crear conciencia sobre lo que es la donación de órganos y de tejidos. Y hay muchos mitos, muchas malas creencias, muchos tabús, sobre todo en la comunidad hispana, sobre eso. Entonces nosotros aquí estamos todavía donde su legado ha crecido. Ahora siempre estoy dando entrevistas en televisión, tenemos conciertos donde vienen cientos y cientos de personas. La próxima semana que regrese a los Estados Unidos tengo que viajar a otra parte a tener un evento en su honor. Estamos hablando de ya hace más de 18 años. Y su legado es más grande ahora de lo que ha sido, y sigue creciendo y creciendo y creciendo. Impresionante, impresionante. Y a veces esas cosas tan fuertes en la vida, uno dice, ¿cómo puedo encontrar algo bueno de aquí? ¿O cómo puedo aprender de esos momentos que creemos que son tan difíciles, ¿no? Es difícil de ver en el momento, y después en retrospectiva, pues cuando vemos todo el impacto de tu hermana, de lo que ella hacía, y que imagino que eso también tocó la familia y los cambios. Claro, es que mira, uno siempre tiene la opción. Uno tiene la opción de tomar una decisión. Si quiero ir en este camino o en este camino. Y yo estaba en ese punto, y al principio, bueno, te lo cuento, yo estaba en un estado de deprimido como por 6 meses, que cuando te digo que, bueno, y ese fue el mismo año que acabamos perdimos el negocio, perdí muchas de mis posesiones materiales, pero estaba al punto donde como por 6 meses ni siquiera salía de la casa, no hablaba con nadie. Me dejó mi novia, ¿verdad? No podía aguantar conmigo, yo estaba insoportable. Claro. Yo había llegado a un punto donde estaba como hasta como destructivo, ¿verdad? Pero entonces, como te digo, llega a un punto donde uno tiene que tomar una decisión, ¿verdad? Y
bueno, ¿cómo te lo explico? Uno de los factores que tomé en cuenta es que ahora, o sea, soy lo único que mi mamá tiene, ¿verdad? ¿Y de qué sirve si yo ahora voy en como self-destruct mode, ¿verdad? Es lo único que le queda. Entonces, o voy por aquí y después todo eso fue en vano, como ¿Eran solo decimos. dos hijos Éramos de los únicos ok, dos. Entonces, entiendo. pero entonces puedo yo ir y destruirme yo mismo y todo lo que pasó, todo el sacrificio que he hecho fue en vano, la pérdida de mi hermana ha sido en vano, o puedo ir en este que otro camino. Y una de las cosas como que me empezó como a dar ese aliento fue que yo me acordé que yo había, en una de esas, yo estaba en su cuarto, como estábamos empacando sus cosas, y ella tenía una libreta, y en esa libreta ella escribía todas sus ideas, sus sueños, y mucho de era siempre cómo ayudar a las personas. Ella quería crear una fundación y tenía páginas y páginas de ideas de qué tipo de causas ella quería. Mi hermana, ¿verdad? Que a los 17, 18, ella falleció a los 19 años. O sea, que ya tenía a esa edad, ella pensando qué causas. Eran cosas tan sencillas como ayudar a los niños pobres, ¿verdad? O less fortunate, hasta cómo crear, cómo aliviar lo que era el hunger en África, ¿verdad? La verdad, cómo alimentar a las personas sin comida mundialmente. O sea, Qué corazón, ¿no? Y Qué sí, corazón entonces, cosas que yo, en esa edad, yo nunca ni había pensado en eso. Siempre era como un poquito selfish, ¿verdad? ¿Qué podía hacer yo en el negocio y las cosas? Pero entonces decidí tomar sus ideas y traerlas, llevarlas a cabo. Creamos la fundación, hicimos un evento en su memoria para adquirir dinero y para donárselo a los niños. Y eso fue lo que de ahí empezó y eso fue lo que me llevó en ese otro camino, ¿verdad? Jorge, pues muchísimas gracias por compartir toda esta parte tan humana, tan íntima tuya y de tu familia con nosotros. Sí. Precisamente esa hace parte de nuestro podcast, conocer a esa persona, quién es detrás de este personaje tan brillante que inspira al mundo, pero saber que hay una persona, una parte humana que ha tenido que ha pasado muchas cosas, ¿no? Entonces, y que ahí muchas de las personas también que nos están viendo conectan y entienden un poco más, porque ahorita vamos a hablar también y una de las cosas que, digamos que morimos de ganas de conocer es cómo empezar desde cero y cómo llegar a construir un negocio multimillonario como tú lo has hecho. ¿Tú nos podrías dar, digamos, como ese proceso en 5 partes o en partes estratégicas? Claro, sí. Bueno, primero que nada es que todos tenemos una historia, ¿verdad? Por eso es que todos conectamos a ese nivel humano y personal porque, o sea, no soy yo el único que tiene una historia, ¿verdad? Ese es el punto. Todos tenemos una historia. Y el punto de la vida es cómo podemos superar y sobrellevar y convertir esa historia. Igual puede ser algo negativo y sentirse uno como víctima, o como uno poder convertirlo en algo positivo, usarlo para impulsar como motivación para seguir adelante y seguir, ¿verdad? Así es. Y bueno, igual es con los negocios, ¿no? Porque ese es el problema. Muchas personas se enfrentan con retos o con un fracaso y they give up, ¿verdad? Se dan por rendidos, tiran la toalla, como decimos, y entonces hay que tener esa mentalidad de cómo seguir adelante, ¿verdad? Y así es que yo lo veo. Sí. Cada vez que hay un reto o un fracaso, lo veo como una lección para aprender y entonces, ok, ya sé que por ahí eso no funciona, vamos a hacerlo así, ¿verdad? Y bueno, primero que nada lo que diría yo es seguir educándose, seguir trabajar en la mejor inversión que uno puede hacer es invertir en sí mismo, en su educación y en su mindset, ¿verdad? Como te digo. Y digamos ahí en el tema de ese primer punto, en educación, alguien que nos esté viendo dice, bueno, pero ¿por dónde yo empiezo? Es decir, invertir en educación, pero ¿qué sería como esas 3 cosas puntuales que yo debería empezar? ¿Por dónde? Bueno, primero que nada, decidir, o sea, ser consciente y decir qué es lo que quieres hacer. ¿Okay? O sea, ¿cuál es tu visión?
cuáles son tus metas, tener eso claro. Porque si uno no sabe, uno cuando llegas a una destinación, tú sabes para dónde vas. O sea, si tú te montas en tu carro, voy de punto A, salgo de mi casa y voy a la oficina o voy al supermercado, yo sé que voy al supermercado. Sí. Porque si te montas en el carro y no sabes para dónde vas a estar dando vueltas. Nunca llegas a un punto, ¿verdad? Una decisión. Tienes que saber, tienes que estar claro en qué es lo que quieres hacer, ¿verdad? Y eso es lo primero. Y entonces diría yo, como decir, la educación, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo tengo muchos mentores, muchas personas de cuales yo he aprendido mucho. Y hasta hoy día los busco, personas que están donde yo quiero llegar, ¿verdad? Yo entonces trato de encontrar a esas personas y aprender de ellos. Y hago el esfuerzo de o sea, no ser tímido y como que, pero no, les digo, mira, me encanta lo que estás haciendo, quiero aprender de ti, ¿qué me puedes enseñar? ¿Qué consejo me puedes dar? Y así, o sea, uno tiene que ser así como decimos, como no tener pena, tener pena, como echado para adelante, como decimos, sí, ¿verdad? Y después tomar acción, ¿verdad? Porque muchas personas hablan de manifesting. Oh, yo puedo manifestar. Sí, manifestación. Y entonces, pero piensan, no, porque eso no funciona, porque yo me pienso y quiero. Pero ¿qué estás haciendo? Si estás sentado en tu sofá tratando de manifestar algo que se te aparezca como por magia, no es así, no es que la vida no funciona así, el universo no funciona así. Uno tiene que tomar acción. O sea que si el universo, Dios, lo que tú creas, te pone esa idea en la mente, es porque es algo que es para ti, pero tienes que tomar, solamente porque tienes la idea de que, bueno, quiero abrir un negocio, quiero hacer esto, quiero ganarme $1 millón, pero sentado y nada va a pasar. Tienes que tomar esos pasos y seguir adelante y tener fe. O sea, yo a veces digo, o sea, yo no sé dónde está el camino, es como un puente, ¿verdad? Que no sé, voy a tomar el próximo paso, no veo delante del próximo paso, pero bueno, pongo un pie enfrente del otro. Y un paso a la vez, que dicen, un paso, ¿no? a la vez, sí. Entonces nos estás diciendo, bueno, educarnos, ¿cierto? Saber qué es lo que quieres hacer, tener tus metas claras, hacia dónde vas, tomar acción y también tener esos mentores, esos asesores, ¿cierto? Claro, que te inspiran y donde tú quieres llegar. Claro. Y también espacios, digamos que a veces muchos dicen, no, pero es que en mi ciudad no encuentro aquí, pero estos espacios de los podcasts, de todos estos, digamos que ustedes pueden también, tú eres mentor ahorita, vas a ser mentor de miles. Sí. Y entonces dicen, ay, me gustó lo que dijo, voy a seguirlo, voy a seguirle escuchando sus consejos. Entonces es una forma también que tenemos, digamos, si no tenemos esos referentes tan cerca, ¿no? Claro, y como yo digo, siempre, o sea, no que yo sea mejor que nadie, yo nunca me he sentido así. Lo que yo quiero es compartir I want to share my journey, ¿verdad? Mi jornada, dónde estoy, qué punto de mi camino, dónde estoy en ese momento, ¿verdad? Porque si puedo como inspirar a alguien y decir, bueno, si él lo puede hacer, ¿por qué no yo? Y la verdad que yo pienso así, si esta persona lo puede hacer, why not me? ¿Por qué no puedo yo? ¿Quién dice que yo no puedo? ¿Verdad? Y ahí era, digamos que la pregunta, ¿cómo lo hiciste tú? O sea, que cuéntanos ese camino, ¿cómo lo hiciste? Porque empezaron desde cero, ¿no? Bueno, me tocó empezar desde cero porque sí, en el 2008, cuando el mismo año, como digo, antes de haber perdido a mi hermana, ya nosotros habíamos tenido unos meses muy malos porque estábamos en el sector de financiamiento, de préstamos, y eso fue cuando en los Estados Unidos hubo una crisis financiera donde todas las personas estaban perdiendo sus casas, los bancos estaban fracasando, cerrando. Y eso era el sector de nosotros, el sector nuestro. Me tocó cerrar la compañía, perdí hasta me tocó entregar mi carro. Yo tenía un carro nuevo que tenía hace casi un poquito menos de un año, carro de lujo. Yo empecé 28 años, yo vivía en Downtown Miami, en Brickell, en un apartamento que cuando lo compré había como en menos de un año había subido en precio como más de $500,000. Wow. Y después en otro medio año había perdido todo ese valor y estaba bajo de agua como por $300,000. Tenía propiedades de alquiler, de inversión que había comprado. Me tocó entregarlas todas porque no había personas que me la alquilaban, no podía pagar por ellas, cerré el negocio, estaba perdiendo mi propio condominio. Wow. Y otra vez, eso fue otro de esos puntos donde me tocó tomar la decisión, o me voy a ser la víctima o cómo.
y en eso empecé a hacer research y buscar, okay, cómo puedo yo negociar con el banco lo que en ese momento se llamaba loss mitigation, para que no tener un foreclosure, ¿verdad? Y había diferentes opciones que uno podía negociar. Y una de esas era se llama un short sale, donde uno puede decir al banco, mira, ya la propiedad no vale ni siquiera vale lo que te debo, pero si me dejas venderla al valor de hoy día y me perdonas la deuda, o sea, te pago por lo que vendí, pero lo que sobra, lo que está bajo de agua, si me lo perdonas. Entonces, hay mecanismos para todo ese tipo de cosas, y empecé a negociar eso. Tomé eso y me fui a trabajar en un bufete de abogados con el conocimiento bancario que ya yo tenía. Y entre una cosa y otra, de ahí estudié derechos, me hice abogado, hice eso por mucho tiempo. Pero entonces yo seguía viendo o sea, haciendo lo mismo que hice con mi propio apartamento, ayudando a las personas que estaban perdiendo sus propiedades, negociando con los bancos, representándolos a ellos para que los bancos aceptaran dejarlos salir de la propiedad sin deuda, sin foreclosure, sin perder todo, perdonándonos de las deudas y todo lo demás. Pero siempre había una persona del otro lado, porque es cuando uno está vendiendo a alguien que está comprando. Claro. Y yo veía a estos inversionistas que estaban comprando esas propiedades descontadas. Y parte de mi responsabilidad era revisar todos los contratos de nuestros clientes. Y yo sí veía que en muchos de los contratos, la misma compañía, el mismo comprador comprando 3, 4 al mes. Y yo decía, ¿cómo estas personas pueden hacer eso? Sí. ¿Verdad? Porque yo sabía, imagínate, sabía de finanzas tradicional, sabía de préstamos, porque era prestamista, sabía el sistema bancario tradicional, era abogado, pero no sabía cómo esas personas estaban haciendo esto. Sí. Y empecé a estudiar y buscar la forma de cómo aprender, yo hablando con ellos y aprender ciertas tácticas de cómo uno puede, como inversionista, comprar propiedades así, usando ciertas, como te digo, como estrategias, ¿verdad? Y ahí fue cuando eventualmente me fui del bufete y empecé la compañía. Y por bien rápido, yo empecé la compañía con $1,000. Y usando todas esas estrategias que empecé a aprender, ahora mismo tenemos en activos casi 100 millones. Wow. En lo o sea, que de es en el $1,000, portafolio. empiezas con $1,000 y ahorita... Hace 10 años y ahora mismo tenemos en activos aproximadamente un poquito menos de 100 millones. Imagínate. Y todavía lo veo como es nada. Y es verdad, porque, por ejemplo, estoy en conferencias donde estamos hablando de billones con B. Entonces yo soy así como uno de estos punticos aquí de oro así en el agua. Pero Me de siento seguro así. que todas las personas que nos están viendo ya, wow, o sea, es increíble lo que has hecho. Pero además que a medida que uno va subiendo también va encontrando otros referentes, otras metas y otros niveles. Exactamente. Así es. Y cuéntame, ¿es muy difícil empezar a invertir en el mundo de los bienes raíces? O sea, porque tú nos estás diciendo, yo empecé con $1,000, pero uno dice, ¿pero cómo eso es posible? Bueno, sí, la verdad que no lo es. Ajá. Siempre y cuando uno tome la decisión y tome los pasos para aprender cómo hacerlo. Que fue lo que yo hice, porque para mí hubiera sido muy fácil decir, no, si yo he sido prestamista, yo soy abogado, yo conozco derechos. O sea, yo me gradué, no sé qué, cierto punto, top 5% de mi escuela, yo soy... Cuando uno se pone a pensar así, Sí. es donde uno se estanca, ¿verdad? Uno siempre sigue aprendiendo. Yo siempre he tenido como la mente abierta y me empecé a educar. Y como te digo sobre estas estrategias, yo no sabía que había estrategias donde uno puede invertir en bienes raíces sin dinero y sin crédito. ¿Y cómo es eso? Porque yo estoy así, pero ¿cómo es eso? Explícanos. Sí, como te digo, por ejemplo, esta es una de las estrategias, se llama wholesaling, ¿verdad? Y te voy a dar bien rápido una historia. El primer negocio que yo hice fue, bueno, primero que nada, estaba yo en el bufete, ya llevaba como casi 8 años en el bufete, pero en ese momento ya la economía se estaba mejorando y yo tenía un salario alto y ellos me habían pagado yo estaba estudiando derechos y me estaban pagando law school y todo. Y llegó un punto donde, bueno, es que como que ya la economía se mejoraba y ya ese sector de representar a los consumidores, ya teníamos menos y menos clientes. Entonces, en una de esas me dicen, bueno, ya no... We can't afford your salary anymore. Como quien dice, ¿verdad? Como un layoff, como quien dice. Sí. Pero ya yo lo había visto, eso también de ser preparado. Ya yo venía preparándome. Y yo me acuerdo, yo me lo digo al partner, ¿verdad? Una de las principales del bufete, la abogada principal.
Y mi respuesta, yo le dije, bueno, porque entró a mi oficina y yo le digo en inglés, what took you so long? Ya yo lo venía esperando hace meses. Abrí así mi gaveta y le entregué la tarjeta de mi compañía. Wow. Keystone Property Investment. Mira, esta es mi compañía nueva. Y él se así sorprendía y dice, bueno, entonces, pero puedes seguir usando la oficina mientras que te consigues tu propia oficina, te puedes quedar ahí. Y ¿sabes qué? Yo tengo aquí un cliente que no, en realidad no podemos ayudar. A lo mejor lo puedes ayudar tú. Y así fue. Entonces, ese cliente, como te digo, usando esta estrategia, puse su propiedad, lo ayudé con el foreclosure, lo ayudé, era un probate, quiere decir que la propiedad era de un familiar, era su mamá que había fallecido. La propiedad la había heredado él, pero tenía que ir por el proceso de la corte. Y también la estaba perdiendo porque no habían hecho los pagos, estaba en foreclosure con el banco. Lo ayudé con todo eso, pero le digo, la voy a comprar, yo te la compro porque tú no puedes con la propiedad. Pero la puse bajo contrato con un depósito de $1,000 y sin dinero logré encontrar a alguien que me la iba a comprar por $20,000 más de lo que la tenía bajo contrato. Y entonces, básicamente, el día del cierre, la compré, pero inmediatamente ya la tenía vendida. Y se la vendí, sin un dinero en mi bolsillo, se la vendí por el precio más alto de lo que me la estaba comprando y me gané $20,000. Que era como 2 meses de salario, prácticamente. Imagínate. Y bueno, desde ahí no volví. O sea, I never looked back, como decimos. Ya no seguimos hay para vuelta adelante. para atrás. Ajá. Y ahora mismo estamos haciendo esa misma estrategia con 2 propiedades. Uno es un hotel de 20 millones y otro es un terreno de 90 hectáreas, 90 acres, de como de 15 millones. O sea que cuando lo que hice por $100,000, que me gané 20, esa misma estrategia ahora la estoy usando para... Que la vas escalando, ¿no? En transacciones de Millones. multimillonarias. Así es. Haciendo esa misma estrategia. Oye, es increíble. ¿Y tú, cómo es el tema de que fundas una escuela de finanzas personales, cierto? ¿Sí? Sí, nosotros ahora, incluso aquí Jonathan con nosotros, nos estamos ya lanzando una academia para todas esas mismas estrategias que yo he usado en mi camino, en mi trayectoria. Ahora se las quiero enseñar a las personas cómo es que nosotros lo hemos hecho. Porque muchas personas me vienen diciendo cuando yo cuento mi historia, ¿cómo empezaste con $1,000 y ahora tienes un portafolio de desarrollos, de propiedades multifamiliares, de propiedades comerciales, ahora es el sector de energía? Pero todo ha sido siguiendo como un roadmap, ¿verdad? Sí, paso a paso. Paso a paso, y entonces eso es lo que se los quiero enseñar a las personas, el que quiera aprender cómo usar esas mismas estrategias. No importa en qué etapa tú estás, uno puede entrar y seguir. Y tú que miras todo que todo este conocimiento que ya tienes, ¿cuáles son los 3 errores que normalmente cometen las personas cuando quieren comenzar con su libertad financiera? Bueno, los primeros errores que yo veo es, primero que nada, y para mí eso es un tema que nunca parece, no asesorarse correctamente, ¿verdad? Porque veo personas que tratan de hacer una transacción y por no tener el conocimiento de entrada vienen y pierden y ya se dan por derrotados y se rinden, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante tener ese conocimiento, invertir en sí mismo para tomar ¿cómo te digo? Aprender cómo hacerlo correctamente y sobre todo tener alguien que les pueda aconsejar, los pueda apoyar, un mentor o algo, ¿verdad? Que yo, como te digo, yo siempre he tenido alguien donde yo puedo ir y hacer preguntas y decir, mira, estoy tomando una decisión, esto es lo que quiero hacer, ¿verdad? Quiero hacerte una pregunta ahí, porque miraba a alguien, digamos que pues es muy famoso, muy exitoso, pero él decía, dejen de seguir youtubers que hablan sobre finanzas, quien no puede demostrarle sobre eso. ¿Qué opinas tú sobre eso? Y él decía, empecé a estudiar cómo lo hacían los bancos, cómo lo hacían los grandes multimillonarios del mundo, y me di cuenta que lo que enseñan no es del todo cierto. Bueno, sí. ¿Qué sucede? Que hay muchas personas, sobre todo ahora con YouTube y social media y todo lo demás, que están, como quien dice, tomando ventaja de la situación y
y tratando de enseñar algo que nunca han hecho, ¿verdad? Entonces eso es lo primero, ¿verdad? Tienes que tener mucho cuidado, sí, cuando digo es tener un mentor, alguien, aprender de alguien, asegurar que es alguien que en realidad lo ha hecho y lo puede demostrar, lo puede comprobar, lo puede validar, o sea, en realidad lo ha hecho. Entonces yo me he pasado los primeros, bueno, yo llevo 20 años en los negocios, todo lo que he hecho más de miles y miles de transacciones, ¿verdad? Como digo, primero como prestamista, después defendiendo a los consumidores como abogado, como loss mitigation, ahora como lo que soy el principal, ¿verdad? Para mí propio los últimos 10 años. Y sobre todo mi social media al principio, si tú ves, siempre ha sido como comprobando que en realidad eso es lo que estoy haciendo, estas son las transacciones. Y lo bueno de bienes raíces es, sobre todo en los Estados Unidos, que es récord público. Sí. Si yo te estoy diciendo, es muy fácil, alguien puede entrar, buscar mi compañía y empezar a buscar récord público y ver todas las propiedades que tenemos. Todo, o sea, es algo que se puede verificar, ¿verdad? Okay. Entonces es muy importante de quién tú vas a tomar consejo, ¿verdad? Exacto. Porque hay muchos, sí, yo lo veo, no hay nada malo con esos muchachos jóvenes que están tratando de lanzar sus cursos y ¿verdad? Ganar dinero sobre cursos, pero no puedes aprender de alguien que no lo ha hecho. Exacto. Entonces eso es muy importante. ¿Y cuál es la ventaja de invertir, en este caso, en propiedad raíz frente a la bolsa de valores, a un CDT, a cripto, a todas estas otras tecnologías, digamos, digitales? Sí, o sea, siempre hay que diversificar, ¿verdad? Lo bueno que tiene en bienes raíces es que es lo que decimos asset-backed, ¿verdad? Es un hard asset, es algo que es tangible, está ahí, ¿verdad? Como humanos, como seres humanos, siempre vamos a necesitar dónde vivir, ¿verdad? Una de las, ¿cómo lo explico? Una de las necesidades básicas, ¿verdad? Es un techo, ¿verdad? Necesitamos comida y necesitamos un techo, ¿verdad? Y entonces por eso es algo que es una necesidad básica, ¿verdad? En cuanto a lo que es comprar como land, ¿verdad? Ya no estamos haciendo más. Cuando uno está comprando terrenos, es algo que está ahí y eventualmente es algo que va a aumentar en valor, ¿verdad? Entonces, por eso a mí me gusta, porque es tangible, es un hard asset. No es algo como, por ejemplo, la bolsa, que es... Y yo invierto también, no lo tomes o sea, no estoy diciendo nada negativo contra eso, pero es manipulado por otros factores que uno no puede controlar, ¿verdad? Hay los market makers y entonces... Y la verdad es que el sistema está diseñado, cuando estamos hablando de la bolsa, para ir contra los individuales, ¿verdad? Porque cuando baja la bolsa es porque los grandes están vendiendo. Llegan que están las personas individuales comprando, sí. y cuando llega un punto... Entonces sacan el dinero. Sacan el dinero, ¿verdad? En cuanto a bienes raíces, es algo que si lo haces bien, sabes cómo hacerlo, es una necesidad, siempre va a haber la necesidad. O sea, que un punto clave ahí de lo que nos estás diciendo también es invierte en algo donde, o sea, tengas el control tú y no le sueltes o eso no dependa de terceros, sí. Porque claro, en ese momento es mucho más riesgoso y más si estás empezando, ¿no? Claro, más si estás empezando. Y también hay muchos beneficios, hablando de los Estados Unidos específicamente, sobre impuestos, hay muchas deducciones, muchas cosas estrategias donde uno puede ahorrar, básicamente descontar todo lo que has ganado contra los impuestos y en realidad es la mejor forma de evitar pagar impuestos, ¿verdad? Y yo creo que hay una estadística que más de como casi 90% de las personas, bueno, en los Estados Unidos, que se han convertido en millonarios ha sido a través de bienes raíces. De bienes raíces. Sí, eso es lo más común que uno escucha, ¿no? Sí, comprar, vender, sí, mejorar, claro. Toda esta parte. Y ahí también estaba pensando en lo interesante e importante de saber de leyes, de saber cómo utilizar toda esa parte, porque la ley, las finanzas, al final son los que van a impactar tu patrimonio y tus ganancias, ¿no? Claro, absolutamente. Y vuelvo a lo que siempre repito, el theme mío, que es como educarse. Uno siempre puede aprender diferentes estrategias. Digamos. Por ejemplo, yo invierto en mi propia educación, como diría casi más de $50,000, $100,000 anual.
yendo a diferentes cursos o masterminds o conferencias donde ¿De puedo quién ir a aprendes aprender. tú, Jorge? De todos, de quien pueda, de verdad. Yo leo mucho, bueno, en audiobook, porque yo siempre estoy viajando, o sea, entonces siempre estoy en diferentes libros. Depende de muchas personas en diferentes sectores. Yo aprendo sobre, como digo, de mindset. Ajá. Aprendo mucho sobre estrategias económicas. ¿Y leo algún muchos como libros. autor preferido o alguien así que tú digas, aprendo harto de esta persona, que sea un referente para ti? Ahora mismo, por ejemplo, una persona que admiro mucho y que estoy aprendiendo mucho de ellos, y ahora me he hecho como amigo de él, un señor que se llama Mark Shapiro, que está en Miami, local, y entonces está aprendiendo, por lo cual él va a hablar en uno de nuestros eventos ahora en mayo, a finales de mayo, que para mí ha sido un gran honor porque yo lo he admirado por mucho tiempo, aprendo mucho sobre él, y lo conocí en una conferencia hace unos meses atrás. Tuve como el coraje de ir a hablar con él, me lo introducí, y ahora va a estar hablando de uno de mis eventos, y ahora como que nos hemos hecho amigos, y también ¿Y qué estamos aprendes hablando de de hacer negocios. ¿De negocios? Más estrategias, Ah, ok. estrategias más avanzadas. Como te digo, siempre hay niveles de cómo hacer las cosas Sí. mejor o, como digo, más avanzado, otro nivel. Entonces, como digo, muy fácil puedo decir, no, porque yo estoy enseñando y puedo hacer esta estrategia, esta otra. Pero es como un dicho en inglés, you don't know what you don't know, ¿verdad? Uno no sabe lo que no sabes. Así es. Y entonces, por eso siempre mantengo una mente muy abierta. muy abierta en ese sentido. Jorge, ya entrando en nuestra recta final de Ok. podcast, cuéntanos un poco sobre tendencias de inteligencia artificial, de todas estas oportunidades también que se están abriendo con todo este mundo de tecnología y el avance que estamos teniendo ahora. Sí, mira, por lo cual es precisamente lo que estaba hablando aquí yo en la conferencia ahora aquí en Dubái. Lo primero que voy a decir es que hay mucha tecnología que está avanzando tan rápido que uno no puede ni siquiera mantenerse al tanto, ¿verdad? Al día de lo que está pasando, ¿verdad? Y muchas personas, todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, ¿verdad? AI. Pero algo de lo que nadie está hablando es la cantidad de energía que requiere para poder llevar a cabo todo esto, cómo procesar toda esta data, toda esta información. Porque si uno se pone a pensarlo bien, por los últimos 30 años, el enfoque ha sido en colectar la información, data collection, ¿verdad? Con social media, por ejemplo, que no tiene tanto tiempo. Pero antes de eso, cuando uno va al supermercado, el supermercado sabe cuáles son las tendencias de uno, qué uno compra más, qué compra. Donde ha llegado al punto que si tú estás hablando de un par de zapatos en una conversación, ahorita va a salir en tu teléfono, te va a empezar a llegar publicidad de zapatos, ¿verdad? O de lo que estás hablando. Porque todo eso es procesando información. Pero eso requiere electricidad, simplemente. Cuando estoy hablando de energía, estoy hablando de electricidad. Y lo que ha pasado es que la infraestructura a nivel mundial, a nivel global, no se ha llevado al par de la tecnología, ¿verdad? Y lo estamos viendo, como digo, a nivel mundial. Hace una semana había unos blackouts, no sé cómo es en español, en Europa, en España, en Portugal. Apagones, sí, cortes de energía. Y era por las mismas razones de las que estoy hablando, ¿verdad? Sí. Porque, por ejemplo, un data center para procesar AI, un solo data center requiere la cantidad de energía de una ciudad entera. Imagínate. Entonces, eso es lo que nosotros ahora, a través de lo que ya yo conozco, que es lo de bienes raíces, o sea, cómo comprar land, ¿verdad? Terrenos grandes. Ahora lo que estamos enfocando es cómo comprar terrenos donde hay depósitos de energía, gas natural. Incluso hay muchos sitios donde hay solar farms, wind farms, ¿verdad? Pero no se pueden usar, no están conectados a las ciudades, a los grids, está muy remoto. Entonces energía solar y energía eólica del viento. Exacto, estamos creando lo que decimos en inglés decentralized
power grids, donde ahora nosotros, en vez de ser el utility, o sea, lo que es la compañía de electricidad, Sí. estamos creando nuestros propios mini grids, donde ahora nosotros vamos a empezar a venderle la energía, la electricidad a las compañías grandes como Microsoft, Oracle. O sea que ustedes tienen, digamos, ya un cliente muy específico con esa energía que quieren generar, ¿verdad? Exacto. No es para la ciudad, digamos, de lo general. Bueno, empezamos así y eso es lo que estamos hablando, pero Sí. precisamente ahora estamos hablando ya a otro nivel donde, por ejemplo, ayer estaba teniendo conversaciones muy interesantes donde esa misma estrategia que nosotros estamos pensando para vendérselas a estas empresas grandes para los data centers, también se puede usar en ciertos lugares como en África, por ejemplo, Sí. para traer energía en países donde a un nivel ya como humanitarian, donde no tienen electricidad por el hecho de que no tienen la infraestructura, podemos usar esas mismas estrategias para beneficiar a... Entonces, como siempre, empezamos pensándolo de una forma y la verdad Claro, que porque puede el camino ser, también les va mostrando qué claro. otras cosas pueden hacer y eso también es Exacto. como la flexibilidad que debe tener el emprendedor, el empresario para ir detectando las oportunidades y irlas cogiendo. Claro, No importa. y ajustar la estrategia y cómo uno puede seguir creciendo, no solamente como para un nivel personal, pero también cómo puede uno empezar a ayudar y afectar a un nivel de society, ¿verdad? Humanitarian, ¿verdad? Para cómo mejorar las vidas de las personas. Porque yo creo que cuando uno encuentra solución para otros, es lo que crea el valor propio y entonces el dinero llega. O sea, cuando uno está creando valor, when you're creating value, así yo le digo a mis niños, Sí. cuando you're creating value para otros, lo demás it takes care of itself, ¿verdad? El dinero llega propiamente cuando uno está creando ese valor. Que mucha gente o muchos emprendedores se preguntan, bueno, yo quiero empezar algo, pero no sé, o sea, no saben identificar una oportunidad de negocios. Entonces, ¿qué consejo les darías a esas personas, Jorge? ¿Cómo identificar oportunidades? Sí, saber, conocerse uno mismo, cuál es tu pasión, qué es lo que tú quieres hacer, ¿verdad? Es como tuve esta conversación el otro día con uno de nuestros, como un inversionista, pero también lo estamos dando mentoría, entonces, la pregunta que yo le hice, porque él quería, por ejemplo, comprar una propiedad, pero entre una cosa y otra le siguen saliendo otro pelo al gato, como decimos, ¿verdad? Entonces, como banderitas rojas. Pero todavía, por una parte, es un buen negocio, pero por otro tienes cositas que son... Entonces, la pregunta que yo le hice fue, ok, ¿tú quieres invertir para ganar dinero? O sea, ¿lo que te interesa es el dinero? ¿O tú quieres como que cumplir una meta interna de que quieres comprar cierta propiedad porque era una propiedad como única? Tiene multifamiliar, con comercial, con otras cosas. Pero entonces digo, ¿tú quieres cumplir como una meta o lo que te interesa es el dinero? Porque te digo, si lo que te interesa es el dinero, puedes encontrar otra oportunidad. Pero si lo que tú quieres es una cierta meta como intrínseca, como entonces tú te tienes que tomar la decisión, ¿verdad? Es como cuando si alguien me dice que no se puede hacer algo, entonces eso como que me da más como un reto para hacerlo, ¿verdad? Te empuja más a decir, tengo que encontrarla. Claro, pero entonces uno tiene que saber las razones por qué tú quieres hacer algo. Si vas volviendo a tu pregunta, como un emprendedor, quieres empezar un negocio, ¿por qué lo quieres hacer? Porque tienes que ser tan seguro en la razón por la cual quieres hacerlo, porque si no tienes eso claro, en el momento que llegues a un obstáculo, you're gonna quit. Ya te vas a rendir, tirar la toalla. Entonces, es muchas personas que están en ese ciclo vicioso, ¿verdad? Empiezan algo, en el momento que se ponen difíciles las cosas, paran, y después, entonces empiezan algo nuevo, se ponen difíciles, y entonces están así. Y entonces hay un dicho en inglés que es como, you burn the boats, ¿verdad? Uno llega a la isla y quema los barcos, ya no puedes regresarte, sino puedes ir solamente en una sola dirección. Y de verdad yo tomé esa decisión en el 2008 y todos los días hay dificultades de lo que más uno cree. Jorge, pero no se puede dar por rendido uno. Así es. Y bueno, ya nos contaste aquí un poco de tu vida, de lo que has hecho.
¿Cuáles son tus planes a los próximos, pues a futuro, a los próximos, no sé, 2, 3 años? Porque hoy en día ya decir más años, eso es increíble, Claro, ¿no? O sea, imposible, va cambiando claro. mucho. Todo Pero, va cambiando. La verdad es que para mí es cómo nosotros podemos afectar y ayudar a más personas, ¿verdad? De cualquier forma. Y ahora mismo, como te digo, con este proyecto de energía, para mí es algo que es muy, muy importante porque lo veo ahora como algo de impacto social, ¿verdad? No por lo del AI, sino cómo evitar los apagones, cómo ayudar a las personas, cómo podemos seguir. Entonces, es de esa la forma que yo lo veo, ¿verdad? Igual con bienes raíces, cómo crear más housing, más viviendas para las personas. O sea, para mí ahora es más sobre cómo podemos ayudar, cómo podemos afectar en las vidas a las personas de una forma positiva. Y la verdad que ya como a un nivel de negocios, el dinero llega. No, se trata de cómo podemos ayudar a las personas. Y la verdad que ese es mi enfoque ahora. Y me he dado cuenta que entre más me enfoco en eso, más exitosos somos a un lado, al nivel de negocios, en el business level, ¿verdad? entonces el foco en generar el mayor valor posible para mis clientes o para mi mercado, Sí. que la consecuencia de las ventas del dinero llegará. Eso llega. Muy Sí. bien. Jorge, pues bueno, ya entrando en nuestra parte y en nuestra recta final, decirte de verdad muchísimas gracias. Y bueno, pues tienes aquí las cámaras abiertas en nuestra comunidad, porque hay 2 cosas. ¿Qué te hubiera gustado saber cuando empezaste este camino de emprender? ¿Y qué mensaje les quieres dejar a la gente que te va a ver? Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme. Ha sido un gran honor, de verdad, poder venir y compartir mi historia aquí contigo y con tu audiencia. Y es como lo que ya yo he dicho, ¿verdad? Tienes que saber que no va a ser fácil. No va a ser fácil. Van a haber muchos obstáculos, muchas dificultades. Vas a querer rendirte muchas veces. Así que si vas a empezar un negocio, si quieres ser un emprendedor, empieza por saber por qué. What is your why? En realidad, ¿por qué es que tú lo quieres hacer? Como te dije al principio, yo lo veo desde el punto de mi mamá, mi esposa, las personas que me apoyan, todos los sacrificios que han hecho por mí, que fuese un desperdicio, todo lo que hicieron si yo no llego a un punto de ser un éxito. Y también por mis niños, que quiero ser el ejemplo para ellos, para que ellos vean que si uno sigue sus sueños y toma acción, uno puede hacer lo que... Porque muchas personas dicen, ¿verdad? You can be what you want to be. Tú puedes ser lo que tú deseas. Pero nadie te dice cómo, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, eso es lo que yo quiero hacer como el ejemplo para que vean cómo es que se puede hacer. Y nada, por último es, como digo, tener valor y creer en sí mismo, lo único que puedo decir. Y tomar acción, ¿no? Y O sea, tomar acción, tomar acción, acción masiva, massive action, tomar acción. Y yo quiero aprovechar también, Jorge, nosotros aquí en Inspiradores, no brindamos con vino, pero nosotros tenemos esta agua, es agua de 24 quilates, que te lo queremos ofrecer pues, a ti como nuestro invitado. Y quiero hacer un brindis por ti, por tu mamá también, Gracias. que es un referente. Y Jorge, levantando esta copa en tu honor y en honor de Jorgito y de tu familia, queremos hacer un reconocimiento por todo ese camino que has recorrido, por esos momentos también de soledad que tuviste que enfrentar como niño y de adolescente, todo ese bullying, pero que todo eso finalmente ha convergido para ser la persona que eres hoy en día y que estás inspirando. Y qué orgullo que sea un colombiano, porque aunque estés en Estados Unidos, tus raíces siguen siendo colombianas. Claro. Y nosotros también como latinos nos sentimos muy orgullosos. Brindo en tu honor, te paso esta copa. Ay, gracias. Y no sé si tú quieres hacer algún reconocimiento a tu familia o personas que inclusive han estado detrás tuyo y que se merecen un reconocimiento. Bueno, ahora. Sí, claro, primero que nada, primera vez que tomo agua con oro, así que Estamos muchas gracias. Bueno, sí, como te estaba diciendo, todo lo que yo hago es por
¿verdad? Por mi familia, ¿verdad? Y cuando se trata de las personas que me apoyan, mi mamá, mi esposa, mi familia, como te digo, yo lo hago porque yo les debo eso a ellos, ¿verdad? Porque si ellos me están apoyando, yo tengo que seguir con la fuerza de seguir adelante. Y cuando se trata de mis niños, es que les quiero dar un ejemplo, que cuando uno sigue sus sueños, uno puede llegar a cumplir todas sus metas, ¿verdad? Y no tener miedo de la vida, ¿verdad? Y quedarse como en un punto donde, o sea, no quedarse donde está, sino siempre creciendo y avanzando. Y entonces por eso quiero ser, como que se estaba diciendo, la persona que ellos que vean ese y puedan reconocer ese ejemplo. Bueno, pues Así salud, bueno. y te invito a degustar tu agua con oro. ¿Qué tal? Sabe a oro. Sabe a éxito. A éxito, sí, así. Yo creo que de aquí en adelante solamente voy a poder tomar agua con oro, ahora sí. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, dejen sus comentarios, porque también si Jorge los inspira, pues sus comentarios también lo pueden inspirar a él. Así que los invitamos a que, bueno, sigan conectados con nosotros, nos compartan, sigan, y hasta una nueva ocasión. Muchas gracias. Gracias. Jorge.